Antes de comenzar con los ejercicios, es básico conocer el modelo que utilizaremos para simular las situaciones de ingresos de datos. Como podemos ver, vamos a utilizar dos tablas, existiendo una relación uno a muchos entre ellas. Tenemos la tabla comuna y la tabla sucursal. Podemos apreciar que cada una de ellas tiene su clave primaria. En el caso de la tabla comuna está compuesto por el atributo comuna ID numérico, y en el caso de la tabla sucursal está compuesto por el campo código sucursal, que también es numérico. También podemos apreciar que existe una llave foránea en la tabla sucursal, obviamente que viene de la tabla comuna. Y también podemos apreciar, marcados con asteriscos rojos, los campos que son mandatorios. Esto quiere decir que es obligación ingresar datos en esos atributos, según el diseño dispuesto para esto. Las tablas del modelo presentado con anterioridad, si nos fijamos, ya fueron creadas en el esquema de datos que utilizaremos como ejemplo. Podemos ver la tabla comuna, en la cual ya podemos ver que existen datos ingresados. Son tres filas representando a tres comunas de Chile. Con el código 1 aparece La Serena, código 2 Santiago y código 3 Temuco. La tabla sucursal no tiene datos y es esta tabla la que utilizaremos como ejemplo para ingresar datos. Para ingresar datos en una tabla nosotros utilizamos la sentencia insert, luego viene la cláusula into y luego de esto viene el nombre de la tabla a la cual queremos ingresarle datos. En este caso será la tabla sucursal. Entre paréntesis debemos nombrar los campos a los cuales deseamos ingresarles datos. Si desplegamos acá en el software los campos de la tabla, vamos a escoger nombre sucursal. Como pueden ver, no es necesariamente tiene que ser en el mismo orden en el que está declarado en la tabla. También código sucursal. Utilizaremos código sucursal y por último comuna ID. Cerramos el paréntesis del listado de campos y luego viene la cláusula de valores. Los valores deben ser ingresados en el mismo orden en que los campos fueron declarados. Por lo tanto, debemos ingresar un valor para nombre sucursal y como es de tipo texto, lo hacemos entre comillas simple. Por lo tanto, esta sucursal la llamaremos Apoquindo. Coma, nuevamente, código sucursal que es la clave primaria y es numérica si lo recordamos del modelo, le agregamos 1. Y luego comuna ID, que es un valor entre 1 y 3. Recordemos el listado de comunas, ya que es la llave foránea. En este caso le ingresaremos el valor 2. Ejecutamos la sentencia y podemos ver que ha sido ingresada ya la fila a la base de datos. Si miramos la tabla sucursal y refrescamos los datos que tiene, podemos apreciar que aparece una fila. Fijémonos en el campo fecha de inauguración, como no le ingresamos datos, la base de datos le ingresó un valor nulo, que representa la ausencia de valor. Lo que haremos ahora será ingresar un segundo registro en la tabla sucursal y para todos los campos asignarle un valor. Como dijimos la vez anterior, para ingresar registro utilizamos la sentencia insert junto con la cláusula into, luego nombramos la tabla a la cual deseamos ingresarle valores y lo que dijimos anteriormente es que después venía la lista de campos a la cual deseamos agregarle valor. Para esta ocasión especial, como queremos ingresarle valores a todos los campos de la tabla, no es necesario nombrar los campos, no es obligatorio. Si uno lo desea, lo puede hacer, pero no es obligatorio. Por lo tanto, inmediatamente viene la cláusula de valores y debemos ingresar los valores que corresponden a cada uno de los campos. Acá el orden de los valores debe ser el mismo orden en que los campos están declarados en la tabla. Por lo tanto debemos seguir este orden. Así que el primer valor es para código sucursal. Como en la clave primaria y antes teníamos el valor 1, ahora utilizaremos el valor 2. Luego el nombre de la sucursal. La vamos a llamar sur 1. Luego viene fecha de inauguración. La fecha puede ser ingresada con comillas simples y le vamos a decir que es del 5 de octubre del 2005. Y luego viene el código de la comuna. Recuerden que es una llave foránea, por lo tanto son valores entre 1 y 3. En este caso vamos a utilizar el valor 3. Ejecutamos la sentencia y nos aparece que la fila ha sido ingresada.
Revisamos en la tabla, refrescando los datos, y podemos ver que ha aparecido una nueva fila en la tabla. La precaución que debemos mantener nosotros cuando ingresamos información es respetar el modelo en cuanto a sus llaves primarias y foráneas. Recordemos que las llaves primarias representan que cada fila es identificada unívocamente. No podemos repetir el valor que está en una llave primaria. Y de la llave foránea es que nosotros, para mantener la integridad de la información, debemos respetar los valores de donde proviene esa llave foránea. Así, en el ejemplo anterior que realizábamos, si se intenta de ejecutar nuevamente la misma sentencia, recordemos que la tabla sucursal ya tiene dos filas, si la tratamos de ejecutar nuevamente con el código 2 para la llave primaria, me va a arrojar un error, que el que podemos ver acá en pantalla, que nos dice que tratamos de insertar un valor duplicado para dicha llave. Ahora, si limpiamos el error y corregimos y cambiamos la llave primaria a 3 y por ejemplo la llave foránea utilizamos el valor 4, ejecutamos la sentencia, nuevamente nos arroja un error, pero ahora lo que nos dice es que la llave padre no ha sido encontrada, es decir, el valor 4 no existe en la tabla de origen, que en este caso es la tabla comuna. Y recordemos que son valores entre 1 y 3. Una de las precauciones que debemos tener al ingresar datos a una tabla es respetar las reglas de los campos mandatorios. En nuestro modelo, la tabla sucursal, hay tres campos que son mandatorios y que están marcados con un asterisco. Y estos campos es obligación ingresar datos. Volviendo a la base de datos, tenemos un ejemplo preparado en el cual le ingresaremos datos a tres atributos o campos: código sucursal, fecha de inauguración y común ID. Si nos fijamos bien, hay un campo mandatorio, nombre sucursal, al cual no le ingresaremos datos y veremos cómo la base de datos reacciona ante ello. Podemos ver de que al ejecutar la sentencia nos arroja un error y nos dice que no puede insertar valores nulos en campos en donde es obligatorio ingresar un dato. En este último ejemplo quiero detenerme en el uso de las fechas, tipo de dato date. Aquí pretendemos ingresar un nuevo registro en donde nos señala que la fecha de inauguración de la sucursal La Vega es el día 8 de marzo del 2011. Esto es así porque los dos primeros dígitos representan el día, los dos segundos representan el mes y los cuatro últimos representan el año. Y la base de datos lo interpreta así porque está en ese formato. Pero si yo ejecuto este mismo código en otro servidor, en otra base de datos Oracle, cuyo formato esté en formato norteamericano, donde ellos interpretan los dos primeros dígitos como el mes, los dos siguientes como el día y los cuatro últimos como el año, estaríamos guardando, en vez de 8 de marzo del 2011, estaríamos guardando el dato 3 de agosto del 2011. Para asegurarnos que el dato que nosotros queremos ingresar es el que estamos interpretando, nosotros utilizamos la función de transformación today, el cual tiene dos partes. Una primera parte, que es el valor en texto que queremos transformar a fecha, coma, comilla simple, el formato que nosotros estamos agregando. Y esto es, como dijimos al principio, los dos primeros dígitos para el día, los dos siguientes para el mes y los cuatro últimos para el año. De esta forma nos aseguramos que la base de datos interprete correctamente lo que nosotros queremos guardar, 8 de marzo del 2011. Lo ejecutamos y nos dice que hay una fila ingresada. Verificamos en la tabla sucursal, refrescando los datos, y apareció 8 de marzo del 2011. Para comprobar de que el formato funciona, vamos a cambiarlo. Mes, día. Obviamente debemos cambiar el código sucursal, que es la clave primaria, y aquí estaríamos guardando 3 de agosto del 2011. Veamos qué sucede. Ejecutamos
no aparece la fila insertada, corroboramos en la tabla, refrescando los datos y aparece 3 de agosto del 2011.